Comenzamos con don Jorge Astudillo Gálvez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, productor de cerezas tempranas, ideólogo y cofundador de Cerezas Primores, asesor técnico y parte del equipo Sustex. Don Jorge realizará un análisis sobre la temporada pasada, profundizando sobre el rápido crecimiento de la industria de las cerezas en el norte de Chile. Charla denominada Cerezas Primores 2024, datos y lecciones que deja una temporada compleja y desafiante. Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto tenerlos nuevamente acá en este salón. La convocatoria habla de la necesidad de juntarnos, ¿cierto?, de poder conversar en torno a estas cerezas tempranas. Recogiendo el guante de los que han hablado antes, obviamente nosotros tenemos que pensar siempre en calidad, tenemos que pensar siempre en diferenciarnos y sobre todo en marcar ese hito de ser las primeras cerezas del hemisferio sur que van hacia el hemisferio norte, pero con la máxima calidad posible, y desde Ovalle o desde Limarí o desde el Norte Chico. Ese, digamos, es el gran desafío y es lo que venimos trabajando desde hace un tiempo. La temporada, bueno, quise hacer un recorrido un poco por lo que vivimos. El título dice una temporada compleja, extraordinaria, el subtítulo, en el Valle del Limarí, pero que fue un éxito en producción, en calidad y en post cosecha. Una temporada compleja y extraordinaria. Compleja, bueno, lo que ya plantearon, ¿cierto? Estamos viviendo la sequía, tuvimos un problema de mosca de la fruta que no se quiso ir, teníamos prácticamente las condiciones. Si hubiese sido una primavera normal, hubiésemos tenido un levantamiento de la cuarentena quizás para nuestras cerezas de octubre. Lamentablemente no pudo ser así y la cuarentena recién se levantó el 14 de noviembre. Una primavera fría, ya la hizo más distinta, pero también la hizo extraordinaria esa condición de frío. Logramos niveles de brotación, de floración y cuaja como nunca la habíamos tenido. Walter Massman creo que dijo que en Chile el año pasado no hubo ningún huerto feo, y creo que Ovalle no fue la excepción. Ya siendo la frontera norte de la cereza, tuvimos muy buenas condiciones también. Y eso lo vemos reflejado de esta forma. El huerto más antiguo de Ovalle, ¿cierto? Tabalí, que está a la izquierda, y ese es un huerto joven que está en el sector de la Granjita. Ambos son Brooks y habla, bueno, de una floración pareja esta temporada gracias al frío que alcanzamos. Después, bueno, muestro aquí lo que hace extraordinaria esta temporada es que sin mallas de sombra ustedes pueden ver el nivel de brotación. Este es el huerto joven de Brooks que tenía al lado izquierdo. Ahí muestra cómo terminó la temporada de brotación en diciembre. Y a la izquierda un huerto de Lapins con mallas de sombra que también tuvo una buena performance en términos de brotación. O sea, eso ya va marcando una buena condición de los huertos gracias a este frío que sufrimos o que gozamos, diría yo, en invierno. Y termina de esta manera, ya con fruta de extrema calidad, maravillosa, las Santinas de allá del lado derecho y Brooks en este lado. Yo trabajo con las variedades, bueno, la mayoría sabe, las más tradicionales, Brooks, ¿cierto? Glenred como polinizante, Otulares, también Santina, Lapins y algo de Rainier también. Son variedades liberadas todas y que para la zona se han adaptado muy bien y teniendo muy buenos resultados. Esta calidad no es casualidad, es calidad que se ha mantenido a lo largo de digamos, los 8 o 9 años que llevo haciendo cerezas acá, al principio, bueno, diría yo del 2019, ya cuando empezamos a conocer mucho más el cultivo. Yo estoy del 2016 trabajando con cerezas. La calidad en Ovalle no se tranza. La calidad de Ovalle se permite gracias a la latitud y al clima, al suelo, ¿cierto? Y esta selección de variedades. No tenemos que esforzar demasiado la fruta para salir temprano. Entonces eso permite lograr una condición y una calidad de fruta que no tiene igual, digamos, respecto a las fechas tempranas que podemos cosechar. ¿Qué nos caracteriza como norte chico? Y un poco entrando ya en materia, para poner en contexto, ¿cierto? Es nuestro clima. El clima es un clima ideal. Tenemos
por la costa, la influencia de la corriente de Humboldt, que permite el ingreso de la vaga costera. Estamos en un clima estepario costero, húmedo, y eso permite que tengamos frío, un frío suficiente en invierno, en otoño, invierno, y tengamos la humedad relativa suficiente también para florecer y cuajar. Ya nos van reconociendo como zona productiva. Ovalle ya aparece en el mapa. Red Agrícola hace un par de años hizo la cobertura completa del primer día de cosecha de Chile y nos hizo un seguimiento desde acá de Ovalle hasta China, digamos, pasando por Nueva Zelanda. O sea, claramente Ovalle ya marca en el mapa y tenemos estas condiciones especiales que le digo que están asociadas al clima. Esto es la zona cerecera de Ovalle, ¿ya? El polígono se amplió hacia la derecha y aparece el Palqui, que está en la zona Montepatria, que fue la única zona este año que pudo salir desde el Limarí, desde la provincia de Limarí hacia China, ya abriendo la temporada como una variedad que digamos no es tan masiva, Cherry Crunch de la línea de IFG, que ahora es Bloomfresh, pero que así todo marcó una fecha. No fueron las mejores cerezas quizás, hubo un poquito de ansiedad, pero se logró marcar también el hito de ser la primera cereza del país. Y en verde tenemos el resto de la zona cerecera que estaba bajo la influencia de la mosca de la fruta, ¿ya? O sea, todo Ovalle no pudo ir hasta el 14 de noviembre vía aérea hasta China. Lo que tuvimos obviamente nos obligó a tener que buscar otros mercados y obviamente el negocio no es lo mismo, ¿ya? ¿Qué desafíos enfrentamos esta temporada? Yo diría que en términos de clima, el invierno frío. Eso fue un invierno en términos de acumulación de frío maravilloso, pero ya cuando empezamos a brotar, nosotros recuerden que hacemos el receso en otoño, florecemos en invierno y cosechamos en primavera, a diferencia de la zona central y sur, que hacen sus periodos normales, digamos, en invierno hacen el receso, florecen para el 18 de septiembre, que ya está la primavera prácticamente, y van cosechando en diciembre cuando ya es verano. Entonces, nosotros nos adelantamos siempre un mes en respecto a la zona central y sur, y eso nos pone en riesgo respecto a las heladas, por ejemplo, ¿ya? O el tema del manejo en la floración, cuando tenemos bajas temperaturas, el uso de alternativas a las abejas como bombus, por ejemplo. Vamos buscando alternativas para poder generar esa condición de cuaja suficiente. También, obviamente, el invierno que estuvo más frío, con más lluvias, nos generó riesgos en floración en términos de precipitaciones, así como también en pinta y en cosecha también hubo riesgos de heladas. De hecho, esa fruta del Palqui que se cosechó el 14 de octubre, se adelantó su cosecha porque había un riesgo de lluvia. Entonces, también vamos sufriendo esas situaciones. Y la primavera fría creo que fue el impacto más grande que tuvimos porque nos ralentizó todos los procesos fenológicos. En Brooks salimos 13 días más tarde respecto al año anterior, 7 días más o menos respecto a una condición más normal, porque el año 23, acuérdense que fue el año más cálido, ¿cierto? Que un año invierno cálido que aceleró todos los procesos. Y lo otro que también, bueno, y en el caso Santini Lapins fueron 8 días, ya siendo que son dos variedades que florecen un poco más tarde. Entonces, el ascenso de temperatura que tuvimos después de septiembre les permitió acelerarse un poco más que Brooks, que florece y prácticamente y hace todo su desarrollo en pleno invierno. No se alcanza a ver también, no sé si se aprecian algunos números, ¿sí? Bueno, esa expresión vegetativa que ven ahí, sin sistemas de mallas de sombra, se permite gracias a la acumulación de frío que tuvimos esta temporada. Esta temporada logramos en el sector, bueno, en prácticamente todo valle, desde la costa hasta los 40 kilómetros al interior, que es la zona que tenemos bajo la influencia del clima estepario costero, sobre 40 porciones de frío entre mayo y julio, ¿ya? Horas de frío también, hasta el 15 de julio, alrededor de 450 horas de frío en promedio. Una cantidad que hace tiempo no teníamos. Tuvimos precipitaciones, pueden ver ahí este año hacia la costa 215 milímetros y hacia el interior 114 milímetros, pero eso nos permitió de alguna manera avanzar una temporada más respecto al uso del embalse y la posibilidad también de contar con aguas superficiales. Hasta si no llovía el año pasado, este año no teníamos más agua para regar y vamos a depender solamente de los pozos. Y ahí un tema, después Víctor me podría corregir, pero deben ser unas 22, 25 mil hectáreas de cultivos en la región.
que están hoy día sometidas al sistema de riego tanto superficial como de aguas de napa, ¿cierto? De aguas de pozo, digamos. Pero si no están los embalses, podemos bajar a menos de 10.000 hectáreas, o esa es un poco la estimación. De ahí el cerezo aparece como una alternativa también interesante. Aumentamos este año la producción como zona un 300%. Si bien la temporada 23 fue una temporada de muy baja producción porque no tuvimos el invierno suficiente y hubo mucha pérdida de flores, mucha pérdida de dardos, datos local, digamos, un poco conversando con los productores y la estadística que traigo de los registros del seminario y otras actividades, creo que tenemos cerca de 1.200 toneladas de cereza ya exportadas desde Chile, desde Ovalle, perdón. Ese dato obviamente se va a ratificar con lo que ofrezca después el anuario de e-consulting o algunos otros digamos, documentos que pueden ofrecer ese dato. Y el rendimiento fue óptimo. Creo que son las claves que tuvimos esta temporada. Hablando del tema de calidad, el calibre promedio se movió entre los 28 y 34 milímetros. O sea, nosotros no tenemos problemas de calibre, y sobre todo este año no tuvimos problemas de calibre porque la relación hoja-fruto fue muy buena. Tuvimos una involución importante de dardos por la condición del invierno anterior. Pasamos de árboles que tenían, no sé, 250, 300 dardos a 100 dardos, a un tercio. Y eso obviamente permitió que esta relación hoja-fruto alcanzáramos tener estos niveles de calibre. Ahí les voy a mostrar algunos datos prácticos, ¿sí? De algunas variedades, algunos huertos, donde también la relación de frutos por dardo genera también una respuesta respecto al nivel de calibre. La firmeza óptima. Nosotros no tenemos problemas de firmeza en Ovalle. Nuestra fruta temprana es un primor natural. No necesita macrotúneles, no necesita turbos, no necesita invernaderos para salir temprano. Obviamente puede existir una primavera como la que vimos el año pasado, que quisiéramos todos haber tenido un sistema un poquito más, que abrigara un poco más el sistema, el huerto, pero el año más extraordinario en términos climáticos que hemos tenido. Y ese año extraordinario nos dio una primavera fría. Pero en torno al 20 de octubre, 15 de octubre es la fecha habitual de nuestras Brooks cuando partimos. Entonces obviamente hay que pensar en eso. Variedades tempranas que puedan aprovechar esta condición de clima. Y grados Brix también altos, lo mismo. Incluso logramos Brix antes que el color. Ya en tema de los colores, bueno, lo hemos visto el año 23 cuando no había fruta en Chile, fruta temprana. Nuestra fruta rojo light se vendió a precios muy bien, o sea, ahí el color pasa a ser marginal respecto al producto. Y aquí les muestro un poco esto de los calibres. Santina arriba, un 70% de 2J hacia arriba. Lapins, prácticamente un 85% de 2J para arriba. Y la Brooks, un 80% de 2J para arriba. O sea, claramente, si se dan cuenta la distribución de calibre, estos son 3 casos reales de huertos que me toca ver, habla muy bien de esta distribución de calibre. Se logran estos calibres interesantes. ¿Y eso cómo lo puedo refrendar? Aquí veo a Melania, ella nos aporta, nosotros mandamos desde Ovalle a la zona central nuestras yemas para medir cómo está la fertilidad de ellas. Y eso me permite, contando los dardos de las plantas, haciendo un promedio, me permite hacer una estimación inicial o predicción de kilos a partir de, puede ser una regulación de carga, número de frutos por dardo o porcentaje de cuaja. Acá vemos estas 3 condiciones, la Lapins, Santina y Brooks. En el caso de la Santina, después incluso de haber raleado, quedaron casi 5 frutos por dardo, un 16% de cuaja, eso es el número final. Y ese fue el que me dio resultado un 30% de fruta chica o de XL y J. ¿Ya? O sea, es muy sensible cuánta fruta dejo respecto a la distribución de calibre. Mientras que las otras 2, quedando 3 frutos por dardo, los calibres fueron superiores. En Lapins, que tuvieron un 15% de calibres pequeños, se quedaron 3 frutos colgando por dardo, mientras que en Brooks, que fueron en 20% de fruta más chica, 3,4. Entonces ahí está clarita lo que tenemos que hacer nosotros, regular la carga.
Tenemos que regular la carga. Y las cuajas, 12, 16, 15%. En Brooks nunca había tenido una cuaja superior al 10%. Entonces, hay otro punto más de este año extraordinario. Brooks necesita el polen de otra variedad, necesita sincronizarse, y este año se sincronizaron muy bien. Lápiz y Santina juegan solas, ¿cierto? Ellas son capaces de autopolinizarse. Y si hacemos la proyección, aquí esto, bueno, vean los kilos, son pocos los kilos. 4.000 kilos por hectárea, 6.000 kilos por hectárea, pero la cantidad de dardos que tenían los árboles, si yo voy a 200, duplico, o 250 dardos hubiese dejado en esos árboles, que es lo que hubiésemos tenido en condiciones normales, considerando que hubo una involución de dardos, ¿se acuerdan del año 23? Hubiésemos tenido sobre 10.000 kilos por hectárea, en el caso de esa lápiz. En el caso de la Santina, 92 dardos apenas ese árbol. Si lo hubiésemos duplicado, hubiésemos llegado a 12.000 kilos por hectárea, obviamente un calibre más chico. Y en el caso de la Brooks, que tiene 1.000 kilos, pero era su primer año de producción, tenía solo 22 dardos, o sea, y multiplicar por 10, serían 11.000 kilos por hectárea. O sea, eso habla del nivel de cuaja que tuvimos en nuestros huertos. Espectaculares números en términos de producción, con la calidad que antes les mencionaba. Importante, lo hemos vivido ahora esta temporada, el poder trabajar aquí en Ovalle, nuestra fruta, una parte de ella con Tenofruit en Sotaquí. Obviamente nos permite tener un recorrido de la fruta mucho más corto, podemos hacer 2 o 3 viajes de cosecha llevándolas al packing, rápidamente entran al hidrocooling, eso permite tener una condición o llevar las condiciones de la fruta de mejor forma hacia el destino, digamos. Estamos haciendo manejo según variedad. Esta línea de proceso permite pasar Rainier también y ellos son expertos en esta variedad. Y en general los porcentajes de embalaje están en torno a 85%, ¿ya? Pero en algunos casos puede ser hasta 90, 92%. Brooks es la variedad que se ha consolidado en la zona norte. Es una variedad que, ustedes saben, venía en retirada a nivel nacional, pero que en Ovalle encontró un nicho y este nicho obviamente lo estamos trabajando y lo estamos aprovechando. Es una variedad que está liberada y es la que está mayormente establecida hoy día en la provincia. Es consistente en resultados de calidad también y rendimiento y además obviamente necesita una estrategia en términos de manejo que la hace un poquito más complicada en relación a las variedades Lápiz, Santina principalmente. Ahí están las Brooks. Esto un poco muestra ahí la fenología, este huerto de Brooks, allá a la izquierda, las distintas fechas, hasta ahora hasta marzo, y cómo fue el desarrollo fenológico también en la temporada. No me hubiese gustado, o sea, esto normalmente debiese estar saliendo en torno a 7 días antes, el 20 de octubre, quizás la cosecha hubiese sido en condiciones normales. Y surge Nimba, recién hablaba con la gente de ANA afuera, y surge Nimba, es una variedad que lo más probable sea más temprana que Brooks. Ha mostrado una buena adaptación a la zona, no solo acá, también en Argentina, me tocó verla en Mendoza. Ahí un amigo productor me decía que como que apareció la fecha de función de Brooks. Ahora, yo discrepo un poco de eso, considerando que hay un camino todavía por desarrollar. Son pocas las hectáreas todavía de Nimba acá, pero obviamente hay que conocerla, una variedad nueva, pero que este año, con estas condiciones extraordinarias, que le digo en términos de frío, se portó muy bien. ¿Ya? Bueno, ¿cómo trabajamos esta temporada? Hubo una parte que se pudo ir aéreo, ese primer envío a China de la fruta que estaba en Montepatria, y los aéreos que se fueron buscando otros mercados. Llegamos a Europa, ¿cierto? Principalmente, buscando precios, digamos, o mercados que pudiesen recibir esta fruta. Lamentablemente saturamos el mercado rápidamente, más lo de Mendoza. España era un hervidero de cereza en su momento, cuando el año anterior habíamos tenido un retorno de $12 por kilo yendo a España. O sea, los mercados son súper dinámicos y hay que estar muy atentos, y ahí la pega de los comerciales, estar muy atentos dónde mandar nuestra fruta. Principalmente los aéreos están en relación a Brooks, Nimba, Santina, la Royal Down, Rainier y Glenred, y los marítimos Lápiz y Santina. Hubo Santinas tempranas también, a finales de octubre, entonces también pudieron viajar aéreos. Y bueno, las variedades y los mercados
tienen que permitirnos decidir hacia dónde mandar la fruta. O sea, aquí tenemos que ser capaces de entender que no toda la fruta quizás, cuando tenemos estas coyunturas de mosca, pueden ir a China, pero tenemos que salir a buscar otros mercados, no vamos a tener los retornos de 2 dígitos como estábamos acostumbrados, pero vamos a tener el doble o el triple de retornos que tiene la zona central y un poco lo que vamos a ver después. El desafío que también enfrentamos esta temporada fue la famosa mosca, ¿ya? Lamentablemente nos puso en una situación muy difícil. Ir a todo Valle, estaba justo en el centro de Valle, ahí estaba la mosca y no pudimos, lamentablemente, ir a China. El control que hizo SAC y también la comunidad agrícola, todos los productores, diría yo, fue un muy buen trabajo. O sea, al principio le costó, era la primera vez que había mosca en una zona agrícola, la mayoría de las cuarentenas se habían hecho en zonas urbanas y ahora era la primera campaña que se hacía en zonas agrícolas y obviamente hubo un aprendizaje inicial. Pero después contamos con el apoyo de las autoridades, carabineros, porque aquí es muy importante la fiscalización, muy importante el mover, o sea, no mover frutas dentro de las zonas que están cuarentenadas. Ojo también con lo que viene desde afuera, lo que puede venir de Argentina por Aguas Negras, por ejemplo, lo que puede venir del norte, los pasos fronterizos que están muy permeables. Obviamente tenemos que tener cuidado. Y eso, mensaje ahí para Frutas de Chile, ¿cierto? Importante insistir en cuidar, salvaguardar nuestro gran patrimonio fitosanitario, ¿ya? Porque de verdad duele mucho el bolsillo y duele la intención de poder proyectar el negocio si vamos a tener mosca de la fruta acá. Porque igual es difícil hacer cereza en esta zona. Si uno quisiera no sufrirla tanto, planta uva pisquera y se acabó. En el fondo necesitamos tener este apoyo permanente. Y que todo, la conciencia de todos, de que tenemos que trabajar en pos también de seguir salvaguardando nuestra integridad fitosanitaria. El manejo clave este año, bueno, pasó principalmente aprovechando la temporada buena que tuvimos en términos de frío, en el balance y nutrición y todo el manejo que hacemos en la parte nutricional, el manejo del riego y el suelo. Tuvimos lluvia este invierno, así que obviamente arrancamos de una manera distinta, decidimos tuvimos que esperar para regar, de hecho. O sea, habitualmente siempre estamos regando en invierno, pero ahora tuvimos que esperar para empezar los primeros riegos. Y era una de las discusiones que teníamos en el GTT de INEA, ¿ya cuándo comenzamos el riego? ¿Esta semana, la próxima? Porque teníamos esa ventaja este año de tener los suelos saturados o suelos con riego. Y la poda y el raleo también fueron importantes, porque como vimos los niveles de cuaja eran altos, entonces el raleo fue clave, fue súper clave. Y obviamente se ratifican los paquetes tecnológicos. Si bien el invierno fue lo suficientemente bueno para poder expresar ese nivel de vigor que vimos en Brooks, en el huerto joven, no pasa eso todos los años, ¿ya? Entonces, si alguien va a plantar cerezas, si alguien tiene cerezas en Ovalle y aún no ha pensado en poner sus mallas de sombra, va a tener que pensarlo y meterse la plata al bolsillo. Hay una inversión ahí importante, estamos hablando de 10.000 a 15.000 hasta $25.000 por hectárea, pero que si funciona, vamos a estar pagando eso con la primera liquidación importante, digamos. Sobre 10.000 kilos, 8.000 kilos, ya se pagaría la inversión de todas maneras. Nosotros, esas mallas de sombra, si bien están concebidas para acumular más frío, ¿ya? Ese es como así llegaron a Valle, estas te van a permitir acumular más frío. Con la experiencia que logré en Tabalí, en Valle Arriba, me di cuenta que al estar tan cerca del mar, mis temperaturas mínimas eran de 8 o 10 grados en otoño, invierno, entonces no tenía ninguna hora de frío, porque se miden bajo 7. Incluso las temperaturas pueden subir después de 25 hacia arriba, también en otoño e invierno. Y obviamente en el modelo de las porciones va descontando también las porciones. Entonces, claramente, las mallas de sombra no tienen un efecto directo sobre la acumulación de frío. Lo tiene sí sobre el control de radiación, sobre esta oxidación que se genera o este desgaste que se va generando de las reservas de las yemas. Y el extremo del año pasado, el 23, de perder yemas florales, justamente por esta condición de exceso de radiación y temperatura. Entonces, el paquete tecnológico clave para esta zona es la malla de sombra.
Bueno, un poco respecto a los retornos, que si bien fueron buenos, más allá de las limitantes que tuvimos, estuvieron cerca, no sé, de un 50% de lo que veníamos acostumbrando. Ya son retornos de un dígito. La fruta más temprana alcanzó yo creo, 8 o 9 dólares por kilo, cuando lo habituales son 15 dólares, 13 dólares, y el año anterior hemos tenido hasta 23 dólares por kilo. El rango se movió entre los 3,5 y los 8,5 dólares, más o menos. Esos son los datos que he conseguido por las exportadoras, ¿cierto? Y un poco los datos internos. Obviamente existe una fuerte demanda por el primor, pero en competencia con otros mercados, o competencia con nosotros mismos, o incluso competencia con la fruta temprana de invernadero, esa demanda obviamente puede chocar. Pero hay que hacer esa diferencia que nuestras frutas de calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Ya? Y los márgenes siguen siendo altos, ¿ya? Sobre todo para quienes tuvieron más de 12 toneladas por hectárea. Hay huertos en Ovalle que sí tuvieron sobre 12 toneladas por hectárea, que venían con mallas de sombra anteriormente, entonces obviamente lograron hasta, incluso hay un huerto que logró hasta 20.000 kilos por hectárea en Brooks. Una locura, pero en el fondo eso habla del nivel de producción que alcanzamos por el invierno y por las condiciones climáticas que tuvimos. Esta lámina la vengo presentando hace 2 seminarios, pero es muy importante porque esto es lo que tenemos que mirar nosotros cuando miramos al mundo. No mirar solamente ese gigante que está ahí, que alguien mencionó, don Hernán Garcés dijo que era un continente solo, China. Bueno, tal vez lo es, pero hay que considerar esta dispersión de mercados que tenemos que ser capaces de cubrir. Es muy importante que bueno, lo que dijo Iván respecto a la calidad. Es muy importante partir las temporadas nosotros con la mejor calidad posible, porque donde vayamos, la fruta va a ser reconocida y va a ser valorada. Donde vayamos, ¿ya? De la zona norte, de Ovalle al mundo, esta fruta es tan buena que debiese abrir muy bien los mercados, y eso es lo que también permite, cuando empezamos las temporadas y vamos a China, partir arriba con los precios. Este año no se pudo. Llegó fruta distinta a China. Y eso también, dentro de todos los análisis que me imagino vamos a escuchar, uno de los factores, la calidad de la fruta cuando comenzó la temporada, no era la mejor que llegó a China, obviamente por el sistema estos de invernaderos, macrotúneles, que es una condición distinta de fruta. Ya un poquito más blanda quizás, con menos sabor. Los factores que impulsan nuestros precios, bueno, la calidad, lo que les mencionaba recién, el marketing de origen. Tenofruit acá está haciendo un trabajo interesante. Ya diferenció la caja de ellos con una de Teno Valle que es verde, y los chinos ya están mirando la caja de Teno Valle y dicen, esta es la fruta primor de verdad. Y además le ponen un sello que dice cerezas primores al lado. Eso hay que empezar a trabajar. Y obviamente la cosecha temprana, pues es lo que permite todo hacia arriba. Considerar también, un poco las palabras del alcalde, que nosotros como cereceros tenemos una oportunidad gigante, y no solamente nosotros, sino toda la comunidad. Una, porque obviamente genera mucha mano de obra, necesidad de mano de obra, es importantísimo. El agua somos muy eficientes para usarla, usamos entre 5.000 y 6.000 metros cúbicos por hectárea, y regando desde septiembre hasta abril. ¿Qué mejor? Ahora, si no llega en invierno hay que pegar un riego mensual una vez al mes, pero tenemos 2 elementos que hoy para Ovalle son muy sensibles. ¿Ya? Muy, muy sensibles. Y lo otro, la alta rentabilidad. O sea, ¿quién va a invertir o quién va a hacer el recambio de especies y va de algún, no sé, almendro, nogal o algún cítrico, olivo, etcétera, y pasa a hacer eso, obviamente van a necesitar mucho menos hectáreas para poder alcanzar esa rentabilidad y con el agua que tiene disponible. Entonces hay que pensar en eso también. ¿Qué desafíos tenemos nosotros? Bueno, el cambio climático, ya esta alternancia, hemos pasado de un año a otro en términos de años cálidos, años fríos, y no hemos podido de alguna manera regular. Pero ya al tener la experiencia de haber sufrido el año más cálido, el invierno más cálido de la historia, con la primera más fría de la historia, o de esta historia que tengo de 10 años de cereza, ya sé cómo ir trabajando, dónde apuntar para de alguna manera también prepararme para lo que viene. Eso es importante, tomar los registros. Yo a todo el mundo le digo, sus registros son claves. Estas fotografías que uno va haciendo son claves, porque hay veces que uno se confía en la memoria y se le olvidan las cosas. En 2 o 3 años se me va a olvidar que quizás en la primavera del 2022, perdón, 2022, ya se me olvidó, del 24, iba a ser la más fría.
un desafío seguir abriendo los mercados nuevos, o conocer o buscar, darnos a conocer en otros nuevos mercados. Y el sello de origen. ¿Ya? Eso también hay que trabajarlo, diferenciarnos del resto como cerezas primores naturales. ¿Ya? Naturales. Hay un plan de expansión, quizás vamos a ir avanzando en el aumento de superficie, lo más probable sea asociado a un recambio de especie. Vamos a tener que sí o sí ir mejorando la infraestructura, los paquetes tecnológicos, ¿cierto? Líneas de proceso, todo lo que tenga que ver con darle cabida a la fruta, sobre todo cuando empecemos a aumentar la producción de la región. Nosotros hoy tenemos cerca de 500 hectáreas o 480 hectáreas plantadas. Pensemos en que vamos a llegar quizás a unas 4.000 toneladas de aquí a 3 años más. Entonces, obviamente vamos a necesitar tener o líneas de proceso que puedan trabajar más kilos por hora, digamos, o más toneladas por hora, o nuevas líneas de proceso que también generen un poquito más de competencia, ¿ya? Y obviamente debemos trabajar en alianzas estratégicas entre nosotros como productores, ¿cierto?, con las instituciones, con las exportadoras y con los recibidores. Ya, vamos hablando, ya vienen las conclusiones. Ovalle debe ser el líder, ¿ya? Tenemos la experiencia suficiente, tenemos la genética también ya instalada, tenemos buenos profesionales trabajando y tenemos una oportunidad grande que nos ofrece la latitud, el clima, ¿cierto?, de poder tener ese liderazgo, trabajarlo. Debemos considerar la calidad como esencia también nuestra. No podemos pensar en hacer cerezas si no pensamos en calidad. Innovar, correr riesgo quizás en nuestros paquetes tecnológicos, que hoy día están muy comprobados ya. También la genética nueva también es importante. Ya vemos, como les comentaba, Nimba, que puede ser una variedad que surge con bastante interés. Y la colaboración, yo creo que es importante. Esta relación que podemos generar con las instituciones, con INEA, con la Universidad de Chile, la Universidad de La Serena, la misma municipalidad, INDAP, todo esto es importante porque aquí no solamente son los productores los que estamos viéndonos beneficiados, es toda la comunidad la que está viendo beneficiada. En la medida que podamos tener inversionistas, la podemos tener este desarrollo de los mismos campos que hoy día están con cultivos que no son tan rentables y que están demandando agua, lo más probable es que Ovalle vaya transformándose. Esta modernización es parte del desarrollo. O sea, hay que pensar, hacerse uvas pisqueras es súper fácil. No podemos hacer cerezas pisqueras. No podemos hacer cerezas pisqueras. Hay que meterle lucas, hay que meterle cabeza, hay que ser responsable. Una uva de mesa se parece mucho más al cerezo porque obviamente hay mucho trabajo semanal, ¿cierto?, de labores culturales, es muy importante, pero creo que ahí en la colaboración, insisto, en el que podamos generar este tipo también de instancias donde podamos conversar, lo que vaya a pasar después en el coffee, ahí esa conversa de los pasillos, es muy constructiva. Ovalle estaba cerrado, Ovalle estaba quieto hace 4 años atrás. No existía el seminario, eran todos pruebas aisladas de ensayo y error. Hoy estamos convocados todos. Todos. O sea, eso creo que es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Si yo hablo con Pato Gracia, su tira al lado, que es mi vecino, Pato, yo voy a aplicar ceramida tal día, yo también, cuáles son tus datos, etcétera, y lo compartimos, los dos ganamos. Los dos ganamos. ¿Ya? Eso hay que siempre considerarlo. Tenemos que diferenciarnos. Voy a liberar un chat. En un grupo de productores donde hay cientos de productores de todo Chile, yo publiqué el aviso del seminario de cerezas primores. Y alguien dijo, este año esos primores, entre comillas, sin grados BRICS y poca firmeza, empezamos con problemas de calidad y precios. Bonita fruta a la vista, pero sin sabor y como bolsas de agua. Las compras una vez y no quieres comprar más al menos esta temporada. Comentarios de muchos productores. Y hubo 3 personas que le puso me gusta. Raro, ¿no? Ya. Arregló seguido, aparecen los que saben un poquito.
personalmente tengo la sensación de que los primores que llegaron mal eran de la quinta y no de la cuarta. ¡Guau! Perfecto. Un datito ahí. Otro dijo, la verdad es que la fruta de Ovalle llegó bastante bien a China. La gran mayoría envío marítimo, ya que estuvimos con mosca hasta el 14 de noviembre, fecha en que la zona central ya estaba cosechando. Alguien también plantea que no era nuestra fruta la que estaba llegando a China. Otro dice, entiendo que no pudieron exportar a China desde la cuarta región por mosca de la fruta. Tuvieron que enviar a otros destinos. Y la persona que puso al principio dice, yo no sé qué región fueron, pero la fruta aérea de invernadero, pero que fue la primera vez que llegó al mercado, llegó con muchos problemas y los chinos no la quieren. ¿Qué tenemos que hacer como zona? ¿Nosotros qué tenemos que hacer como zona? Ponerle el sello, pues, cerezas primores, naturales. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no haya ningún tipo de duda que la fruta que viene de acá es distinta a la que estuvo llegando y la que marcó esas condiciones. ¿Ya? El sello de origen. El sello de origen. Y lamentablemente tengo una mala noticia. Tenemos mosca de nuevo. Está vigente otra campaña. Esa es en el Recoleta. Allá surgió en la Fundina. Luego se corrió hasta Algarrobo. Y lamentablemente cubre un par de zonas productivas de Ovalle. Varias nos salvamos, sobre todo los que están más hacia la costa. Así que, por favor, Ceremi, que no se mueva más la mosca, que quede ahí nomás, ¿ya? Ya, bueno, agradecer a todos los productores, a los que me abren las puertas, a los que estoy asesorando, que ellos también son importantes para mí porque van generando mi información. Yo tenía el origen de mi información que era Tabalí, ahora también tengo mi huerto ahí en Las Majadas, con mi hermano que está acompañándome acá y otros amigos. A todos mis colaboradores, a la gente que trabaja conmigo, también son muy importantes todos ellos, a todos mis socios estratégicos, a los que estamos conversando, a la gente de Tecnofruits, a la gente de INEA, todos ellos son parte de todo este análisis, de este desarrollo. Obviamente a mi familia, aquí tengo a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, entonces, y mi señora que está en práctica, pero es importante esto de poder construir un lugar de encuentro donde las conclusiones que vamos generando cada día son más valiosas. Cada día son más valiosas, esto de la diferenciación. Ojalá que nunca más dude alguien respecto al origen de la fruta y la calidad, ¿cierto? Nuestras cerezas son naturalmente primores. Eso quiero que sea lo que se metan aquí en su cabeza en el chip. Estos son unas unas Rainier hermosas, parecen de cera. ¿Ya? Esto es lo que nosotros somos capaces de producir. Ni les cuento cómo crujen cuando uno las masca. La crocancia que tiene, la firmeza es espectacular. Y naturalmente muchas gracias. Ese es mi contacto. Si alguien no lo tiene puede tomarlo ahí en mi WhatsApp. Y en LinkedIn estoy siempre publicando noticias de Ovalle. Hago un seguimiento semana a semana cuando empieza la temporada. Y ahí eso me permite también tener el feedback con el resto de las zonas. No solamente de Chile, sino de Argentina, de España y de otros países. Así que agradecido por la convocatoria, por la atención. Vamos a tener espacio para 2 preguntas y eso, muchas gracias. Agradecemos la presentación de don Jorge Astudillo. Ahora abrimos la ronda de preguntas. Por favor, levanten la mano para entregar el micrófono. ¿Quedó todo muy claro? Todo claro. Muy interesante. ¿Sí? Ya. Agradecemos. Diferenciación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le pedimos a don Jorge, por favor, que no se retire de nuestro escenario, porque vamos a entregar un reconocimiento. Muchas gracias por su arduo trabajo y por la presentación. Bien. Bueno, esta actividad está auspiciada por Pisco Nontay, Empresas El Gajo y Pisco Sour Maceró. Como muestra de nuestro aprecio y de identidad regional, nos complace entregar a cada expositor una botella de Pisco Nontay, un destilado exclusivo elaborado con uvas moscatel rosa pastilla y una botella de jugo de El Gajo, que lleva consigo todo el sabor de las mandarinas
clementinas y el sol de la provincia del Limarí. Además, no nos olvidemos del pisco sour macero, cóctel artesanal hecho con pisco macerado y otros ingredientes naturales del Valle del Limarí. Esperamos que estos obsequios reflejen nuestro agradecimiento y les brinden momentos inolvidables.